Muy buenos días, muchachos. Vamos a revisar el tema de linealización y diferenciales. Vamos a ver qué tal sale este experimento. Es la primera vez que genero un material de este estilo y pues vamos viendo, ojalá y nos vaya bien. Bueno, primero hay que entender lo que significa el incremento o la variación de una función cuando nosotros consideramos lo siguiente. Vamos a ver esta figura que está aquí. Y bueno, primero hay que checar que estamos considerando un punto x, y en el dominio de la función y nos vamos a mover hasta otro punto. ¿Sí? Vamos a mover hasta otro punto, que sería este de aquí, este de aquí. Entonces pasamos del punto x, y al punto x más delta x, y más delta y. Bueno, estos deltas lo que representan son las variaciones en cada una de las variables, es decir, cuánto cambia x y cuánto cambia y para que uno pueda pasar del punto x, y al punto x más delta x, y más delta y. Entonces vamos a tener dos puntos en el dominio. Ahora lo que queremos analizar es cuál es el cambio que experimenta la función o cuánto varía cuando se mueve de un punto a otro. Entonces, si fijan, aquí tenemos en primera instancia, esto que está aquí será el punto que le corresponde a la función, el valor de la función representado en la gráfica de ella misma, y aquí en el eje Z pues está representado esquemáticamente cuál sería su valor, ¿no? Por decir, no sé, que sea 10, por ejemplo, ¿no? Y para el punto x más delta x, y más delta y, pues tenemos este valor de aquí, esta altura que representa el valor de la función, ¿sí? Para este punto. Entonces aquí lo que estamos viendo es que lo que puede ocurrir es que estos dos valores sean distintos y que entonces la diferencia entre estos, ¿sí? Y que entonces la diferencia entre estos pueda ser una cantidad positiva o negativa. Entonces a eso lo vamos a llamar delta z. ¿Qué es delta z? Entonces aquí lo podemos ver más específicamente. Delta z no es otra cosa más que este delta z de aquí, ¿sí? No es otra cosa más que evaluar la función en el punto desplazado, ¿sí? En el segundo punto al cual me desplacé, menos el valor de la función en el punto de partida, pues. Entonces básicamente es analizar cuál es la diferencia, cuál es el valor de estas diferencias, y a eso le vamos a llamar la diferencia total, ¿sí? Entonces a eso le vamos a llamar justamente la diferencia total, y tal como dice aquí, esta figura lo que hace es representar el cambio total, ¿sí? El cambio total en la función cuando uno se mueve del punto x, y a el punto x más delta x, y más delta y. Entonces los deltas son los pequeños cambios, porque vamos a ver que lo que nos interesa a nosotros es analizar la variación de la función para pequeños cambios en las variables independientes, ¿sí? Entonces para que esto se entienda un poco mejor, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Entonces, ejemplo número 1, vamos a determinar delta z para una función. Dice aquí la instrucción, encuentra el cambio en la función z, donde z es x cuadrada menos x por y. Y quiero encontrar cuál es el cambio, el delta z, cuando me muevo del punto 1,1 al punto 1.2, 0.7.
Entonces, eso es lo que vamos a ver. Bueno, pues como primer paso, recordemos pues que delta z está definida como la variación de la función, ¿no? Primero en un punto, evaluar la función en el punto desplazado menos el punto de partida, ¿no? En este caso, observemos que el punto de partida es el 1, 1, mientras que el punto desplazado pues va a ser el segundo punto. O sea, me estoy moviendo de 1, 1 a 1.2, 0.7. Entonces, lo primero que hay que observar es cuál es el valor de los deltas. Por ejemplo, ¿cuánto varió la coordenada x cuando me moví de un punto a otro? Pues si observan, la variación hay una variación positiva, es decir, la coordenada aumentó en 2 décimas, aumentó en 0.2. Entonces quiere decir que delta x tiene aquí un valor de 0.2. Mientras que para y, si observan, nos movemos de 1 a 0.7. Entonces hubo una disminución en la coordenada de 3 décimas, por lo tanto delta y es negativa. Delta y más específicamente es menos 0.3, ¿no? Entonces, entonces justamente es lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, lo primero que voy a... Ahorita vamos a retomar esto de los valores, pero lo primero que quiero encontrar es la expresión para delta z. Entonces, en nuestro caso, tengo que calcular primero, ¿sí? Primero hay que calcular lo que viene siendo... Primero debemos de calcular esta parte de aquí, ¿no? O sea, primero hay que calcular eso. ¿Cuál es el valor de la función en el punto x más delta x, y más delta y? Entonces lo que voy a hacer es como generar una expresión general para la variación de f cuando está cambiando de un punto a otro. Entonces primero comienzo por calcular el valor de la función en x más delta x, y más delta y. Entonces es importante que vean ustedes cómo es que se aplica la función aquí. Entonces esta función hace lo siguiente: la coordenada x la eleva al cuadrado y le resta el valor de la coordenada x por la coordenada y. Recuerden, acá está nuestra función, ¿sale? Entonces, como en este caso la coordenada x es x más delta x, pues entonces ese es el valor que se va a elevar al cuadrado y vamos a restar la diferencia de la coordenada x por la coordenada y. ¿Sí? Es decir, x más delta x por y más delta y. ¿Sí? Entonces aquí elevamos al cuadrado, ya saben ustedes eso, cómo se desarrolla. ¿Sí? El cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, etc. Y aquí pues hacemos el producto de estos dos binomios, obteniendo esta parte de acá, ¿no? Perdón, esta parte de acá. ¿Sí? Una vez que ya desarrollamos esta algebrita básica, pues obtenemos esta expresión. Esta es la expresión para el valor de f de x más delta x, y más delta y. Justamente eso es. Entonces, perdón. Entonces continuamos. Delta z, ¿cómo se define? Recuerden, entonces delta z se define como... Delta z se define como esta expresión de aquí arriba. Yo ya tengo el valor de f de x más delta x, ¿sí? Y entonces lo que tengo que hacer aquí es restarle ahora f de x, y. ¿Sí? En donde le estoy restando f de x, y, observen, es esto. ¿Sí? Entonces de aquí para acá, vamos a decir, todo esto hasta aquí es lo que yo ya había calculado, ¿no? Es f de x más delta x, y más delta y. Y aquí le estoy restando f de xy. Entonces, igual cuando hago esta aritmética de aquí, obtengo esta expresión. Finalmente obtengo esta expresión, ¿no? Obtengo esta expresión de aquí, ¿sale? Y eso es lo que, y esa es una expresión general o una fórmula general para obtener
la variación de la función z cuando me he movido de un punto x, y a un punto x más delta x, y más delta y. Bueno, la idea sería ahora aprovechar esta fórmula y aplicarla para un cambio, ¿sí? La voy a aplicar para un cambio del punto 1,1 al punto 1.2, 0.7. Veamos cómo funciona esta cosa. Entonces, perdón, otra vez. Entonces, seguimos. Entonces, finalmente con esta expresión vamos a usar esta expresión y recordemos que habíamos dicho que el punto de partida es el punto 1,1, por lo tanto x vale 1, y vale 1 y los deltas respectivamente habíamos mencionado son delta x es positivo, hay un cambio positivo de 2 décimas y delta y es negativo. Sí, hubo un descenso de 3 décimas, por lo tanto es menos 0.3. Si sustituimos esto en la fórmula, pues entonces en esta fórmula que habíamos encontrado anteriormente, pues entonces observen aquí, ¿sí? La primera parte nada más es una simple sustitución. Esta parte de aquí, ¿no? Esta parte de aquí, ups, no quiere. Bueno, esta parte de aquí, ¿cuánto vale? Pues si x es igual a 1 y y es igual a 1, pues va a ser 2 por 1 menos 1. Obtendríamos esto de aquí, ¿no? ¿Sí? El delta x, ¿qué valor tiene el delta x? 0.2. Entonces aquí seguimos nuestra expresión que habíamos encontrado por 0.2 menos x por delta y. Como x vale 1, ¿no? X vale 1, delta y tiene un valor de menos 0.3, entonces ahí le llevamos. Seguimos sustituyendo delta x al cuadrado, es decir 0.2 al cuadrado, menos delta x por delta y, es decir menos 0.2, ¿sí? Menos 0.2 por menos 0.3. Aquí hubo un pequeño detalle, ojalá no sea confuso. Bueno, pues cuando ustedes realizan esta pequeña aritmética, ¿sale? Les da que tienen un valor de 0.6. Quiere decir que para la función z igual a x cuadrada menos x por y, la función experimenta un cambio de 0.6 unidades en su valor cuando nos movemos del punto 1,1 al punto 1.2, 0.7. Y esto sería por el momento lo que tenemos. Ok, bueno, espero que haya quedado claro esta parte. Necesitan revisar algún detalle, pues pongan pausa y vuelvan a revisar con más calma los detalles, ¿sale? Bueno, la siguiente observación es que quiero comentarles, introducir el concepto de función diferenciable. Y a grandes rasgos una función es diferenciable en todo punto en donde la gráfica sea suave, es decir, no presente picos. Esta gráfica debe ser una gráfica suavecita, no debe de tener cambios abruptos, no puede haber picos en general, ¿sí? Y lo más importante es que para este tipo de funciones llamadas diferenciables va a existir lo que se llama una aproximación lineal local, ¿sale? Esta es la parte importante. ¿Qué es esto de una aproximación lineal local? Ahorita lo vamos a ver, pero antes chequemos cuál es la condición suficiente para que una función sea diferenciable en un punto, ¿sale? Entonces aquí este teorema que para que una función sea diferenciable en un punto de su dominio, vamos a considerar, ¿no? Una función, un punto en su dominio, las derivadas parciales
dice aquí, ¿sí? Esto es una cosa importante, las derivadas parciales de primer orden, es decir, la parcial de f con respecto a x y la parcial de f con respecto a y, deben ser funciones continuas en este punto que estoy considerando. Deben ser funciones continuas. Miren, a pesar de que nosotros no vimos en detalle el concepto de continuidad, la cosa es muy sencilla. Todas las funciones con las que estamos trabajando van a ser funciones continuas en su dominio. Entonces, básicamente, si tú quieres saber en qué punto es continua una función, basta con que tú calcules su dominio. ¿Sí? Basta con que tú calcules su dominio y entonces, eso sí lo vimos en detalle y entonces con eso será suficiente. Dice aquí un pequeño comentario: si la función z igual a f de xy es diferenciable en cada punto de una región R del plano XY, entonces se dice que f es diferenciable en toda esta región, es decir, en todo R. Y si f es diferenciable sobre todo el plano XY, pues entonces vamos a decir que la función es diferenciable en todas partes. Vamos a poner un pequeño ejemplo para entender qué significa que una función sea diferenciable o no. ¿Sale? Entonces el primer comentario es el siguiente: la función f igual a x cuadrada más y cuadrada es diferenciable en cualquier punto. No sé si recuerdan cuál es la gráfica de esta función, z igual a x cuadrada más y cuadrada. Ahorita lo vamos a recordar, es un paraboloide. Y a continuación nos dice, pero g igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada no es una función que sea diferenciable en todas partes, es decir, en todo punto. Vamos a verlo un poquito más en detalle. Entonces, en el ejemplo 2 vamos a comparar estas dos funciones y vamos a ver dónde son diferenciables. ¿Sale? Entonces, la primera función, que es la f igual a x cuadrada más y cuadrada, es diferenciable en todo punto. ¿Por qué? Pues vamos a calcular, si calculamos nosotros sus parciales, es muy fácil calcularle la parcial a f con respecto a x y la parcial de f con respecto a y, ¿no? Está bastante sencillo. Recuerden que f aquí está, ¿no? Entonces las parciales no representan mayor problema, ¿sí? Y estas funciones pues son básicamente polinomios, son polinomios de primer grado. Y los polinomios de primer grado, ¿cuál es el dominio de los polinomios? Todo R2. Entonces quiere decir que esta función tiene derivadas parciales continuas en todo R2 y por lo tanto es diferenciable en todo R2. Es decir, diferenciable en todas partes. ¿Ok? Nada más recuerden cuál es el dominio de los polinomios, todo R2. ¿Sí? Entonces, esa es la idea hasta el momento. Continuamos con la segunda función. Para la función g igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrada, igual calculamos las parciales para ver. Acuérdense que la condición es que las parciales deben de ser funciones continuas, ¿sale? Entonces calculamos las parciales, ¿sí? Nuestra función g está aquí arriba, ¿sale? Y las parciales, pues naturalmente que esto lo vamos a derivar como u a la n, bla bla bla, eso ustedes ya lo saben. Y entonces la parcial con respecto a x tiene este aspecto, ¿no? ¿Sale? Mientras que la parcial con respecto a y tiene este aspecto de aquí. Entonces nos podemos preguntar, ¿no? Nos podemos preguntar cuál es el dominio de estas funciones, porque ahí es donde van a ser continuas. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el dominio de estas funciones? Un momento de reflexión nos va a llevar a ver que la única manera de que esta cosa no esté bien definida es que el denominador se haga cero. A pesar de que hay una raíz aquí, como es una suma de cuadrados, eso no puede dar negativo, entonces no hay ningún problema por ese lado. Más bien la cosa sería, si x cuadrada más y cuadrada llega a ser 0, entonces vamos a tener raíz de 0 dividiendo en el denominador y esto nos da una determinación. Entonces la cuestión es que cuando x cuadrada más y cuadrada es 0, esto ya lo habíamos visto en clase anteriormente, la única posibilidad es que esta suma de cuadrados de 0 es que x y y sean ambas 0. ¿Ok? Entonces podemos proseguir con esto en mente, ¿sí?
Entonces proseguimos con esto en mente, proseguimos. Y entonces dice aquí, ya para finalizar, observe que estas derivadas no están definidas en 0, 0, por lo que ya comentamos, porque hay una división por 0, ¿no? Ese punto no está en el dominio de las parciales, ni de la parcial de f con respecto a x, ni de la parcial de f con respecto a y, ¿sale? Pero en cualquier otro punto jala, pues la función jala, no hay ningún problema, no tiene problemas. Entonces, básicamente lo que estaríamos diciendo en este caso es algo que ya habíamos visto en clase, que el dominio de la función, ¿no? Básicamente es igual a ¿quién? A todo R2 excepto el origen, ¿no? Es decir, el 0, 0. Bueno, aquí ya me salí, pero básicamente es eso. ¿Ok? Es todo R2 a excepción del origen. ¿Sale? Entonces, por esa razón, voy a decir que mi función g, ¿sí? Mi función g es una función que es diferenciable en todo punto, excepto en el origen. ¿Sale? Para ver un poco más en detalle esto, observen las gráficas. Dijimos que una función es diferenciable en un punto si la gráfica, ¿sí? En ese punto es suave, ¿sí? Si es suave. Entonces básicamente es eso, ¿no? Si es suave. Bueno, aquí una disculpa, están saliendo cosillas, ¿no? Bueno, continuamos. Aquí está la gráfica de x cuadrada más y cuadrada, vean, ¿no? Esta es la gráfica de x cuadrada más y cuadrada. Y es suave por donde se le vea, es una gráfica suave, no presenta cambios abruptos, no presenta picos. Sin embargo, si graficamos g igual a x cuadrada más y cuadrada raíz cuadrada de, entonces lo que obtenemos es un cono, es la parte superior de un cono doble, recordemos. ¿Y cuál es el único lugar donde parece ser no diferenciable? Pues es justamente en el origen, ¿no? En el origen es donde presenta un pico, ¿sí? Y por lo tanto es ahí donde la función no va a ser diferenciable, ¿sí? En 0, 0. De ahí en fuera, en todos los demás lados parece ser una función suave, no presenta picos, etc. Entonces es como la moraleja. Donde la gráfica presente un pico, pues ahí no va a ser diferenciable la función, ¿sale? Entonces quitamos un ejemplo de una función f que es diferenciable en todas partes, y un ejemplo de una función g que es diferenciable en todas partes excepto en el origen, ¿sale? Bueno, entonces, ¿qué tienen de especial las funciones diferenciables? Las funciones diferenciables tienen la gran particularidad de que se les puede aproximar localmente, es decir, en un punto donde la función sea diferenciable, tú puedes construir lo que se llama una aproximación lineal local, ¿sí? Entonces, esa aproximación lineal local, en este caso, échenle bien el ojo, échenle el ojo a esto, es lo siguiente, ¿sí? Es una función L que tú vas a construir para un punto específico, ¿sí? Ojo, para cada punto en el dominio, en donde la función sea diferenciable, claro, le vamos a poder construir una función que se llama la linealización de f en ese punto, ¿sí? La importancia que tiene esto es que esta expresión aproxima bien a f para valores cercanos al x0, y0, que es el punto en el cual estamos construyendo la linealización. Ahora piensen bien, observen cuáles son los componentes de esta linealización. Primero, el primer término consiste, ¿sí? El primer término de la linealización es el valor de la función en el punto en el cual estoy construyendo la linealización. Luego viene el valor de la parcial con respecto a x en ese punto, multiplicada por x menos la coordenada x del punto de análisis, más la parcial de f con respecto a y evaluado en el punto de análisis, menos por y menos la coordenada y del punto de análisis, ¿sale? Entonces, para fin de que podamos entender cuáles son estos tres términos que componen la linealización, vamos a poner un ejemplo, ¿sale? Entonces, pónganse trucha con el siguiente
ejemplo, ¿sale? Vamos a encontrar una linealización para la función que antes habíamos llamado g, no sé si observan, es la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Y se fijan, estoy tomando un punto en donde es diferenciable. Nosotros ya habíamos dicho que era diferenciable en todo punto excepto en el origen. Entonces el 4, 3 es un punto donde es diferenciable, ¿sale? Entonces lo que yo quiero hacer es encontrar una linealización, ¿sí? Quiero encontrar una linealización para esta función de aquí en el punto 4,3. Entonces, lo primero que hay que observar es que en este caso el punto x0, y sub 0 es el punto 4,3. ¿Ok? Eso es lo primero, es aquí donde quiero construir la linealización. ¿Ok? Y entonces, ¿qué necesito para la linealización? Acuérdense que son tres cosas. Necesito el valor de la función en x0, y0. Necesito la parcial de f con respecto a x evaluada en este mismo punto y la parcial de y con respecto, la parcial de f con respecto a y evaluada en este mismo punto. Entonces procedo a encontrar las parciales. De hecho, estas yo ya las tenía en el ejercicio anterior y continuamos. Aquí están las parciales, muy fáciles de calcular. Ahora, vamos por partes. ¿Cuál es el valor de la función en el punto de interés, que es el 4,3? Pues aquí lo evaluamos. Es algo muy sencillo, es un cálculo muy sencillo. Tenemos que el valor en para f de 4,3 es 5. Está muy sencillo obtener esto, ¿no? ¿Sí? F, vean que estamos evaluando esta función en el punto 4,3. Un cálculo muy sencillo. Luego, evalúo la parcial otra vez en 4,3. ¿Sí? Observen que la parcial con respecto a x, ¿sí? La parcial con respecto a x está aquí, entonces la evalúo en 4,3 y obtengo 4 quintos, ¿no? Ese es el valor en este caso, 4 quintos. Entonces, ya para finalizar, lo que voy a hacer es calcular. Vamos a calcular ahora, evaluar la parcial con respecto a y en este mismo punto 4,3. Y muy sencillo, evaluamos la parcial con respecto a y en el punto 4,3 y obtenemos 3 quintos. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Con eso vamos a hacer algo muy sencillo, es mételo a la fórmula. Estos son los ingredientes, acomódalos en la fórmula y por lo tanto la linealización solicitada es, vean lo que tenemos aquí, el valor de la función en 4,5, que es 5, más el valor de la parcial con respecto a x en 4,5, que es 4 quintos, por la variable x menos la coordenada x del punto de interés, más el valor de la parcial con respecto a y en el punto 4,5 por y menos la coordenada y del punto de interés, del punto de análisis. Bueno, entonces aquí lo relevante pues es que esta es nuestra linealización, ¿sale? Esta es nuestra linealización por el punto 4,3, ¿sí? Entonces los valores de la función se van a aproximar, o se pueden aproximar, mejor dicho, por esta L, por esta función L, y por esta aproximación lineal local. Entonces, vamos a ver cómo funciona esta función, ¿no? Vamos a ver qué tan buena es para aproximar. Y para esto nos vamos al siguiente ejemplo, ¿sale? Vamos a ver que también funciona nuestra aproximación lineal local. Se utiliza la aproximación lineal local encontrada en el ejemplo, ¿sí? Encontrada en el ejemplo 3. Para aproximar, fíjense bien lo que queremos aproximar. Queremos aproximar el valor de esta expresión, la raíz cuadrada de 4.001 al cuadrado más 2.98 al cuadrado. Naturalmente, lo único que pretendo en este ejemplo es mostrarles que L aproxima bien los valores de la función para valores cercanos al punto 4,3, me parece que era
¿sí? Entonces, primera observación, pues. Entonces dice, observe que lo que nos solicitan es equivalente a aproximar el valor de la función en el punto 4.01,2.98, ¿sí? Para una función f definida como la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. O sea, en otras palabras, queremos saber cuánto vale esta función. Otra manera de plantear el problema es cuánto vale esta función en el punto 4.01,2.98. Un momento de reflexión les dice que efectivamente calcular eso es lo mismo que calcular esto de acá. ¿Sale? Ahora, seguimos entonces. Entonces dice a continuación, también observe, ¿no? También observe que el punto 4.01,2.98 está razonablemente cerca al punto 4,3. Es decir, no hay mucha variación de este punto a este punto de aquí, o bien de este punto de aquí a este de aquí. Es decir, me estoy moviendo poco realmente. Por ejemplo, el delta x o el cambio en la variable x es de una centésima. Mientras que el cambio en la variable y, si me muevo de este punto a este de acá, pues es un delta y igual a menos 2 centésimas, a menos 0.02. Entonces, como este punto es razonablemente cercano al 4,3, que es donde yo construí la linealización en el ejemplo anterior, pues es factible usar la linealización que encontré en el ejemplo anterior, sí, para aproximar el valor de esta función, ¿sí? En ese punto. Entonces, uso la linealización, ¿sí? La linealización del ejemplo anterior la vamos a aplicar cuando x vale 4.01 y cuando y vale 2.98. Entonces hago las sustituciones. Noten que lo único que estoy sustituyendo son el 4.01 y el 2.98, ¿sale? Y obtengo un valor de 4.996. Ese es el valor que nos arroja la linealización para el punto 4.01,2.98. Entonces podríamos decir, según lo solicitado en este ejercicio, que el valor de la raíz de 4.01 al cuadrado más 2.98 al cuadrado es aproximadamente 4.996. Ese es el valor aproximado, el valor que nos aproxima la linealización. Ahora, sería bueno comparar esta aproximación con el valor real de la función, ¿sí? Entonces, aquí viene la nota. Compare este valor obtenido mediante la linealización con el valor exacto. Entonces, si ustedes van a una calculadora y calculan esta parte, entonces se dan cuenta de que la aproximación es relativamente buena. Vean, básicamente la aproximación es buena hasta las milésimas, ¿no? Hasta milésimas, inclusive hasta 10 milésimas, ¿no? ¿Sí? O sea, podríamos decir que los primeros 4 dígitos del valor real están siendo aproximados por el valor de la linealización, ¿no? Entonces hasta 10 milésimas esta aproximación es buena. Entonces podemos decir que es una buena aproximación, ¿sale? Entonces este ejemplo lo único que pretendía era ilustrar cómo la aproximación lineal local funciona para aproximar bien los valores de la función para puntos cercanos al punto en el que construiste la linealización. En este caso, recuerden, la linealización se construyó para el punto 4,3. ¿Sale? Entonces, ahí está una de las moralejas por el momento. Entonces, ahora lo que queremos es considerar lo que se llama el cambio en la linealización. Ya que tengo construida la linealización, hay un cálculo ahí técnico que nos va a decir que si yo quiero calcular ahora la variación de la linealización, así como lo hicimos al principio encontrando la variación total de nuestra función, el delta z,
podemos encontrar la versión de variación, pero para la linealización. Y a eso, al hacer este cálculo técnico que les platico, pues lo que obtenemos es que llegamos a esto, ¿no? El cambio en la linealización para pequeños cambios de diferencial de x y diferencial de y, ¿sale? Es esta expresión. Es la parcial de z, es decir, de la función que estoy considerando, la parcial de z con respecto a x por el diferencial de x más la parcial de z con respecto a y por el diferencial de y. A esto también se le conoce como el diferencial total de z. Fíjense que aquí estamos representando el diferencial total por dz, es decir, no estamos usando el símbolo de parcial. Así, eso es lo correcto. De hecho, los que vieron ecuaciones diferenciales exactas en ecuaciones diferenciales, pues ya conocen esta expresión. De ahí viene, pues, justamente lo que se llama la diferencial total. ¿Sí? Entonces, esta es la expresión que vamos a llamar la diferencial total de z. Y vean, los elementos que requiero pues son simplemente la parcial de z con respecto a x, la parcial de z con respecto a y las variaciones, las pequeñas variaciones, ¿no?, de x y de y, ¿no? Diferencial de x y diferencial de y. Otra vez vamos a poner un ejemplo para que esto se entienda, ¿sale? Y ojalá y nos quede claro. Entonces, ejemplo número 5, la diferencial total. ¿Cómo calculamos una diferencial total? Pues tomemos la función original, la primera función que hemos considerado, ¿sí? Z igual a x cuadrada menos x por y. ¿Se acuerdan? Para esta función yo ya le calculé una fórmula explícita para el cambio total. Ahora le voy a calcular lo que se llama su diferencial total, ¿sí? Entonces muy sencillo. La primera parte es cálculo las parciales. Está muy fácil, son polinomios fáciles de calcular, ¿sale? Y lo único que tengo que hacer a continuación es acomodar las cosas en su lugar. Aquí está, miren, ¿no? dz es igual a esta expresión de aquí. Entonces sería la parcial de z con respecto a x por el diferencial de x más la parcial de z con respecto a y por el diferencial de y. Entonces, insisto, las derivadas son estas, ¿sale? Y así que la expresión para el diferencial de z, para la diferencial total de z, pues es esta de aquí, ¿sale? Es esa cosa de ahí. Entonces, esta expresión es lo que se llama la diferencial de nuestra función z, ¿sale? Bueno, ahora lo que quisiera ver es, bueno, ¿y esto qué finalidad tiene? Pues vamos al siguiente ejemplo. Y antes del ejemplo, pues este símbolo inocente que está aquí, pues nos dice mucho. Nos dice lo siguiente. Ay, perdón. Nos dice lo siguiente, ¿no? Bueno, no lo puedo rayar, de hecho. Aquí nos dice que, vean este símbolo que está en la parte superior, dice que la diferencial de z aproxima a la diferencia total en la función. Entonces, si la linealización aproximaba a la función, la diferencial de z esta vez aproxima a la variación total de tu función. Entonces vamos a tratar de hacer una comparativa de qué tan bien aproxima. Recuerden que nosotros, ¿sí? Recuerden que nosotros ya calculamos esta parte de aquí. Nosotros ya sabemos cuánto es el diferencial de z a partir del ejemplo 1. Y también ya sabemos cuál es la diferencial de z. Entonces básicamente lo único que queremos hacer en esta ocasión es ver esta de aquí que también aproxima a esta de acá, ¿no? Es lo que queremos ver, que también aproxima la diferencial de z, que también aproxima la diferencia total. Entonces proseguimos y entonces dice, como les comentaba en el ejemplo 1, vimos que la función z igual a x cuadrada menos x por y cambió la cantidad exacta, ¿sí? Cambia una cantidad exacta de 6 décimas, ¿sí? Es decir, la diferencia total es de 6 décimas cuando nos desplazamos del punto 1,1 al punto 1.2, 0.7, ¿no? Entonces hay una diferencia total de 6 décimas. Ahora vamos a ver qué también aproxima
la diferencial total, ¿sí? Esta vez estamos interesados en la diferencial total de z, ¿no? Entonces construyamos la diferencial total para esta situación. ¿Cuál situación? Bueno, la situación es que me voy a mover del punto 1,1 al punto 1.2,0.7. Entonces aquí pónganse muy trucha. El punto de partida es 1,1 y entonces x vale 1, y vale 1, ¿sí? Y las diferencias, ¿cuáles son las diferencias? Pues las diferencias son las siguientes. La diferencia en x, o el pequeño desplazamiento en x, es de 2 décimas positivas, ya que me estoy moviendo de 1 a 1.2. Mientras que el diferencial de y es una variación correspondiente a menos 3 décimas, porque me estoy moviendo del punto 1 al punto 0.7. Entonces hubo un descenso de 3 décimas, por eso es negativo. Esto lo coloco en la fórmula que había obtenido en el ejemplo anterior, ¿sí? Vean que esta parte es la parcial, estoy evaluando la parcial de z con respecto a x por la diferencial de x menos la parcial de z con respecto a y por la diferencial de y, ¿sale? Entonces ya una vez que meto toda la fórmula, me arroja lo siguiente. Me arroja que la diferencial tiene un valor de 0.5, ¿sí? Entonces vean cuál es la diferencia aquí. El valor exacto para el cambio total es delta z igual a 0.6. Y la diferencial de z nos arroja una aproximación para este valor que es de 0.5. No es tan mala, hay una variación de una décima. Entonces lo que quiero que vean aquí es que efectivamente esta de aquí aproxima bien a delta z. Diferencial de z aproxima bien a delta z. Esto es importante. ¿Qué tan buena va a ser la aproximación? Bueno, eso va a estar en función de que el punto en el cual quieras aproximar sea un punto cercano en el cual estás construyendo la diferencial. Sí es importante eso, ¿no? ¿Sale? Entonces, tanto en el caso de la linealización como en el caso de la diferencial de z, estas son buenas aproximaciones siempre y cuando tú lo evalúes en un punto que sea cercano al punto en donde estás construyendo tanto la diferencial de z como la linealización. ¿Sale? Entonces esa es la idea hasta el momento. Bueno, vamos a empezar así con 3 ejemplos. Bueno, un ejemplo y 2 situaciones en las cuales nosotros vamos a analizar cómo podemos usar estos conceptos, tanto el concepto de linealización como el concepto de diferencial total, aplicado a situaciones prácticas. Pues vamos a ver en qué situaciones pueden tener sentido estos conceptos que hemos revisado. ¿Sale? Entonces, bueno, entonces ahora vamos a aplicar la idea de diferencial al cálculo de un error máximo. El cálculo de un error máximo. Bueno, la situación es la siguiente. Vamos a tener un cono circular recto, en donde el radio de la base mide 10 centímetros y la altura de este cono es de 25 centímetros. Sin embargo, hay un error posible en la medición
si se quieren medir supongamos que se están produciendo varias unidades de este prototipo de cono. Entonces, a la hora de llegar al control de calidad, pues, lo que tienen que hacer es que la medida sea precisamente la que corresponde de 10 centímetros de radio de base y 25 centímetros de altura. Sin embargo, en este proceso hay un error de medición de 0.1 centímetros, dice ahí, como máximo en cada uno de los aspectos, tanto en la medición del radio como en la medición del cono. Entonces la instrucción es: mediante diferenciales hay que estimar cuál sería el error, ¿sí?, en el cálculo del volumen de este cono. Es decir, dado que yo puedo cometer un error de medición de 0.1 centímetro, ¿sí?, ¿cuál sería el error en el volumen? ¿Sale? En el volumen del cono. ¿Ok? A ver, vamos por partes entonces. La primera cuestión es la siguiente. Bueno, yo tengo un cono y la expresión que me determina el volumen de este cono, pues es la tercera parte de un cilindro, básicamente, ¿no? De un cilindro circular. Entonces pi por radio al cuadrado por altura dividido entre 3, donde r representa el radio de la base, que es una base circular, y h representa la altura de este cono. Entonces, recuerden, lo que queremos es ver si nosotros cometemos un error de medición de 0.1 centímetros, si se conoce cuál será el error cometido en el volumen, ¿no? Entonces, simplemente una situación que nos va a permitir poner en práctica esto de la diferencial. Entonces, la diferencial de esta función, fíjense bien, porque el aspecto que yo quiero analizar, es decir, al cual le quiero analizar la variación, pues es a la fórmula del volumen, a la función de volumen. Esta función depende de dos variables, ¿no? Depende de la variable R del radio y de la altura, de H. Entonces, estas son las dos variables independientes. Eso es importante. Depende de R y depende de H. O sea que yo a V la puedo ver como una función que depende de R, H. Eso es importante, pues. ¿Sale? Entonces, una vez dicho esto, la diferencial de la función de volumen pues va a estar dada por la siguiente expresión, ¿no? El diferencial de B igual a la parcial de B con respecto a R, que sería la primera variable independiente, por el diferencial de R, más la parcial de B con respecto a H por el diferencial de H. Esa expresión es la que nos va a proporcionar la diferencial de V. ¿Ok? Bueno, entonces vamos específicamente. Si yo calculo la parcial de B con respecto a R, es muy sencillo. Toman a B, hay uno más que todo es constante excepto R, entonces va a quedar 2 pi RH sobre 3. Eso no es ningún reto, ¿sale? Y eso va por la diferencial de R. Ahora calculemos la parcial de B con respecto a H, mucho más sencillo. Todo es constante excepto H, la parcial de H con respecto a H es 1, por lo tanto nos va a quedar pi r cuadrada sobre 3. Entonces, esta es la expresión que voy a utilizar para calcular la variación, ¿sí? En el volumen, dado que hay un pequeño cambio. Vean de cuánto es el cambio. El cambio tanto en R como en H es a lo max de 0.1 centímetros. Pero entonces, ¿qué van a hacer esos 0.1 centímetros que vienen representando en esta fórmula? Pues los diferenciales. ¿Sí? Las pequeñas diferencias o los pequeños errores que vamos a cometer en la medición de R y en la medición de H. Esos van a ser los diferenciales. Entonces, proseguimos. ¿Sí? Proseguimos. Con esta diferencial que yo tengo, pues básicamente hay que acomodar los elementos en su lugar. ¿Cuál es el punto de análisis en este caso? Pues, ¿sí? El punto de análisis es el siguiente. El punto sería justamente
quiero checar la variación de la función en el punto 10,25. Esto es importante cuando r vale 10 y cuando h vale 25. Entonces yo quiero analizar la variación de la función de volumen cuando r es igual a 10 centímetros y cuando h es igual a 25 centímetros. ¿De cuánto van a ser las variaciones en las variables independientes? Pues diferencial de r de 0.1 centímetros y diferencial de h de 0.1 centímetros también. Así que si estos datos los metemos a la fórmula, pues entonces vamos a obtener esto de aquí, vamos a obtener lo que es el diferencial de volumen. ¿Sí? Vean, solamente se sustituye r por 10 y h por 25 y los diferenciales por 0.1. Entonces esto nos va a arrojar, cuando hagamos la aritmética pertinente, nos va a arrojar un valor de 20 pi. Exacto. ¿Sale? Nos va a arrojar un valor de 20 pi. ¿Esto qué significa? Bueno, lo que significa es que el error máximo en el volumen calculado es de casi 63 centímetros cúbicos. ¿Sí? Que es un valor aproximado para 20 pi. ¿Okay? Entonces, si cometemos un error en la medición de 0.1 centímetros, a lo más en cada una de las variables independientes, se espera que este error se traduzca al volumen en 63 centímetros cúbicos, ¿no? Esa es la idea, es decir, 63 cubitos de 1 centímetro de largo, ancho y altura. ¿Sale? Ese va a ser el error que voy a cometer yo. ¿Ok? Este es un pequeño ejemplo en el cual estamos nosotros poniendo una situación de contexto en la cual podemos hacer uso de las diferenciales. Veamos dos situaciones más. ¿Sale? Entonces, situación número 1. Vamos a estimar el calibre de una lámina de metal. Aquí vamos a aplicar el concepto de linealización, es decir, de aproximación lineal local. ¿Sí? Entonces, dice lo siguiente: las plantas de manufactura crean rollos de metal de calibre o bien de grosor deseado al alimentar el metal a través de grandes rodillos. O sea, este es el contexto, pues. ¿Sí? Continuamos. El grosor del metal resultante depende de la separación entre los rodillos de trabajo, la velocidad a la que giran los rodillos y de la temperatura del metal. O sea, fíjense bien, el grosor de la lámina de metal resultante es función de estas tres características, ¿sí? De la separación entre los rodillos de trabajo, de la velocidad a la que están girando y de la temperatura del metal. Este es el contexto, entonces. ¿Ok? Entonces están generando láminas de metal de cierto calibre y el calibre o el grosor del metal pues va a ser función de tres aspectos, ¿no? De la separación entre los rodillos de trabajo, de la velocidad a la que giran y de la temperatura del metal. ¿Ok? Entonces ahora vienen los datos específicos. Supongo que para un determinado metal, un calibre de 4 milímetros se produce mediante las siguientes características. Primero, número 1, un espacio de 4 milímetros, una velocidad a la que giran los rodillos de 10 metros por segundo y una temperatura de 900 grados. Sí, ahí lo dejo, podrían ser Celsius, podrían ser Fahrenheit, póngale usted lo que crea más conveniente. Ahora viene algo muy interesante, dice: se han realizado experimentos y estos muestran que un aumento en la velocidad de 0.2 metros por segundo aumenta el calibre en 6 centésimas de milímetro y un aumento de 10 grados en la temperatura disminuye el calibre en 0.4 milímetros. Entonces, la indicación es: utiliza una aproximación lineal para estimar el calibre de la lámina para una velocidad de 10.1 metros por segundo y una temperatura de 880 grados. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de resolver esto. Anoten los datos para que los tengan presentes. ¿Sale? Y entonces procedemos. Entonces, fíjense que en este caso no nos están diciendo que haya una variación en el grosor, en el espacio de los rodillos. Entonces, por lo que se nos solicita, si analizan bien, no hay ningún cambio en la separación de los rodillos. Entonces lo podemos considerar fijo. Y entonces podemos suponer que el grosor de la lámina
solo depende de la velocidad v y de la temperatura t. ¿Sale? Vamos a representar por v la velocidad a la que giran los rodillos y por t la temperatura. Entonces esto significa que el grosor es función de la velocidad a la que giran los rodillos y de la temperatura T. ¿Okay? Entonces, con esto en mente, observe los datos que tenemos. Esto es muy importante. Primero que nos están diciendo es que para una velocidad de 10 metros por segundo y para 900 grados de temperatura, se tiene un valor de 4, es decir, el grosor tiene un valor de 4 milímetros. Ok, entonces seguimos. El problema menciona la siguiente situación, el siguiente dato. Implícitamente menciona una tasa de cambio, porque él dice que para un aumento en la velocidad de los rodillos de 0.2 metros por segundo, el grosor de la lámina también va a aumentar en 0.6 milímetros. Esto básicamente es una tasa de cambio. Si hacemos el cociente nos da 0.3. 0.3 que milímetros por cada metro por segundo adicional que aumente la velocidad de los rodillos. Es decir, el grosor de la lámina va a aumentar en 0.3 milímetros por cada metro por segundo adicional que se incremente la velocidad de los rodillos. Esta es una tasa de cambio, pues, básicamente. ¿Okay? Entonces, otra cosa que tenemos también, el problema menciona que si la temperatura aumenta en 10 grados, se espera que el grosor de los rodillos disminuya en 0.04 milímetros. ¿Okay? Entonces esta es también nuevamente una tasa de cambio, la cual nos está indicando, cuando hagamos la cuentita aquí, que hay un decremento de 0.004 milímetros por cada grado adicional que aumente la temperatura. Entonces, esencialmente aquí lo que tenemos son tasas de cambio. ¿Y las tasas de cambio qué son? Pues son derivadas, ¿no? Básicamente. Entonces, en el primer caso estaríamos hablando de la parcial de f, que es la función que representa el grosor de la lámina. ¿Sí? La parcial del grosor, podemos decir, con respecto a la velocidad. ¿Sí? Esto es importante, esta parcial es para una velocidad de 10 metros por segundo y para una temperatura de 900 grados Celsius. Esto ya se había mencionado. ¿Sale? Entonces, la idea es la siguiente. Si los rodillos están girando a una velocidad de 10 metros por segundo y hay una temperatura de 900 grados, pues entonces se espera que por cada metro por segundo adicional que aumente la velocidad de los rodillos, el grosor de la lámina aumente en 0.3 milímetros. Esta es la interpretación de esta derivada, básicamente. ¿Sale? Por otro lado, igual si tenemos las mismas condiciones, pues espera que por cada grado adicional de temperatura, el grosor de la lámina descienda en 4 milésimas de milímetro. ¿Sale? Entonces, esta es una cosa importante. Debemos de interpretar estos datos como derivadas parciales. Nosotros ya hemos practicado esto y espero que no les sea tan complicado asimilar esta situación. ¿Sale? Entonces, una vez dicho esto, podemos comentar lo siguiente, ¿no? El comentario es el siguiente. Estos datos que yo tengo, estos 3 datos que yo tengo,
son suficientes para construir una linealización de la función de grosor de la lámina en el punto 10,900. Acuérdense que eran solamente 3 elementos los que necesitaba, ¿no? El valor de la función en el punto, el valor de la parcial con respecto a x en el punto y el valor de la parcial con respecto a y en el punto. Y justo son los 3 datos que yo tengo. Entonces yo puedo construir una linealización de la función de grosor de la lámina en el punto 10,900. ¿Sí? Sustituyendo los datos, bueno, este sería la linealización, sustituyendo los datos. El valor de la función, recuerden, es 4. El valor de la derivada con respecto a x es 0.3 y el valor de la derivada con respecto, dije con respecto a x, perdón, es que aquí estoy cometiendo un errorcillo. Déjenme corrijo esto. La función no depende de x y de y, ¿sale? La función de hecho depende de quién, de b y de t, ¿sale? La función depende de b y de t. Entonces una vez dicho esto, procedemos. Insistimos, el valor de la función es 4, el valor de la parcial con respecto a x es 0.3 y el valor de la parcial con respecto a t es de 0.04. Dije parcial con respecto a x es parcial con respecto a v, ¿ok? ¿Sí? Perfecto. Entonces, valor de la función 4. Parcial con respecto a v 0.3. Parcial con respecto a t 0.004. Bueno, entonces, ¿y qué vamos a hacer con esto? Pues ya tenemos una función que nos sirve para aproximar la función de grosor para valores cercanos al punto 10,900. Esto es importante. Esta linealización nos sirve para valores cercanos al 10,900. ¿Ok? Pero el comentario es el siguiente. ¿Sí? El punto 10.1,880 está razonablemente cercano al 10,900. Por lo tanto, yo puedo utilizar mi linealización. Esta de aquí, puedo usar mi linealización, ¿sí? Para aproximar el grosor de la lámina en el punto 10.1,880. Es decir, para una velocidad de 10.1 metros por segundo y para 880 grados de temperatura, la linealización me va a arrojar un valor de 4.11 milímetros en el grosor de la lámina. Es decir, esta combinación de dos factores, de que aumenta la velocidad a 10.1 y de que disminuye la temperatura a 880 grados, me da como resultado, ¿sí? Un incremento en el grosor de la lámina de 4 milímetros a 4.11 milímetros. ¿Sí? Entonces este es un ejemplo muy interesante porque nos muestra el poder de la linealización. O sea, observen que no teníamos nosotros una función de grosor explícita, es decir, no había una fórmula explícita para G o para F, como lo quieran ver. ¿Sí? No había una fórmula explícita, pero se conocían experimentalmente tasas de cambio. Pues bien, esas tasas de cambio nos permiten construir una linealización y la linealización nos permite aproximar los valores de la función de grosor. Eso es básicamente lo que está sucediendo. Entonces, en resumen, esperamos que para una velocidad en los rodillos de 10.1 metros por segundo y para 880 grados de temperatura, el grosor de la lámina sea de 4.8 milímetros. Esa sería la gran conclusión. Y esto lo logramos a partir de construir una linealización sin necesidad de que haya una función explícita, pero sí conociendo las tasas de cambio asociadas. ¿Sale? Entonces ahí quedó ese pequeño ejemplo. Muy, muy interesante. Vamos a una segunda situación. ¿Sí? Situación número 2. Vamos a ver un detalle sobre control de calidad. Eso es un pequeño detalle ahí que está asociado al control de calidad. Entonces el contexto es el siguiente. Suponga que su compañía fabrica
tanques cilíndricos circulares rectos, es decir, cilindros, ¿sí? Para almacenar melaza que miden o tienen las siguientes dimensiones. Los cilindros tienen 25 pies de altura y 5 pies de radio, ¿sí? Entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué tan sensible son los volúmenes de los tanques a pequeñas variaciones en la altura y en el radio? O sea, la pregunta es la siguiente, pues. ¿Qué afecta más al volumen? ¿Una variación en la altura o una variación en el radio? ¿Y qué tanto afecta más una que la otra? ¿Sale? Entonces, para irle agarrando el rollo, pues comencemos. Entonces tenemos que la variable de interés, o lo que queremos medir, o lo que queremos checar el cambio, sobre la cual queremos checar el cambio, es el volumen de un cilindro. Entonces ya saben, es área de la base por altura, es decir, pi por radio al cuadrado por altura. Y entonces aquí la herramienta que puedo usar es la diferencial total. Si en la situación 1 utilicé una linealización, aquí como quiero ver un cambio, ¿sí?, una variación en el volumen, pues entonces la herramienta va a ser la diferencial total, ¿sí? Esa diferencial total nos va a proporcionar la aproximación, una aproximación para el cambio en el volumen. Ok, entonces voy a construir la diferencial total para la función v, que depende de r y h. Ok, entonces sencillo, la diferencial de v es lo siguiente, ¿sí? Es la parcial del volumen con respecto al radio por la diferencial del radio, y la parcial del volumen con respecto a la altura por la diferencial de altura. Todo esto para los datos que yo tengo, que son de 25 pies de altura y 5 pies de radio. Es decir, la diferencial la voy a construir en el punto 5,25. ¿Ok? Entonces aquí estoy calculando las parciales y estoy diciendo que las voy a evaluar en 5,25. Observen, eso es lo que hacemos en la segunda línea. Entonces le aplicamos, sustituimos los valores, ¿sale? Noten que aquí ya calculé las parciales, pues ya están calculadas. ¿Cuál es la parcial, por ejemplo, de v con respecto a r? Pues simple y sencillamente habría que, por o a la n, derivar r cuadrada. Todo lo demás es constante, entonces me queda esto. ¿Y cuál es la parcial del volumen con respecto a la altura? Pues en este caso es mucho más sencillo, ¿no? En este caso es mucho más sencillo. Simple y sencillamente tendría yo que derivar h, porque lo demás es constante. Entonces la derivada parcial de h con respecto a h es 1, por lo tanto nos va a sobrevivir pi r cuadrado. Entonces aquí tengo, pues, como les mencioné, estas derivadas parciales y las voy a evaluar en el punto 5,25, que es el punto de análisis. ¿Ok? Hago las sustituciones. En esta segunda línea simple y sencillamente estoy sustituyendo el valor de r por 5 y el valor de h por 25, ¿sí? Y entonces voy a obtener esta expresión, vean, ¿sí? Esta expresión de aquí. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué es lo que nos está diciendo, básicamente? ¿Sí? Lo que esta cosa nos está diciendo es, vean, o sea, la variación del volumen depende de esta forma, ¿no? En esta forma. ¿Y esto qué significa? Que el volumen es más sensible 10 veces a un error en el radio que un error en la altura. ¿Esto por qué? Aquí está. Vean cuánto aporta el error en el radio. Es 250 pi veces el error del radio más 25 pi veces el error en la altura. Entonces, cometes un error 10 veces mayor, ¿sí?, equivocándote en la misma magnitud en el radio, en la medición del radio, que equivocándote en la medida de la altura. O sea, básicamente es eso, pues. ¿Sale? Entonces, ¿no? Dicho de otro modo, el volumen del tanque es 10 veces más sensible a un cambio pequeño en R que a un pequeño cambio de igual tamaño en H. Entonces el comentario es el siguiente: como ingeniero de control de calidad encargado de garantizar que los tanques tengan el volumen correcto,
Usted debe poner especial atención a los radios más que a las alturas. O sea, debe de ser más estricto con la medición de los radios que con la altura, porque estos generan mayor variación en el volumen. ¿Sale? Bueno, ese es el comentario importante. Entonces, cómo las diferenciales nos pueden permitir identificar cuál es la variable más sensible, cuál es la variable que debo tener más bajo control en un proceso de control de calidad. Muy bien, muy bien. Entonces, ya para terminar, les voy a pedir de favor que hagan el siguiente experimento. Ahora consideren el mismo problema, pero esta vez intercambiemos los datos. Supongamos que nuestro contenedor cilíndrico tiene un radio de 25 pies y tiene una altura de 5 pies. ¿Sale? El ejercicio es que hagan exactamente el mismo análisis y vean, en este caso, para construir cilindros de estas dimensiones, ¿no? Cuál es, cómo funciona o cómo trabaja el cambio en el volumen mediante una diferencial, ¿sí? Entonces hagan un intento, vean cuál es la variable que es más sensible, mejor dicho, cuál es la variable a la cual el volumen es más susceptible a cambios, ¿no? Sí, y cuántas veces es más sensible una que otra. ¿Sale? Pueden poner pausa y hacer ese pequeño ejercicio. Y ya para finalizar, conclusiones. Entonces, la conclusión número 1 es que si nosotros tomamos un punto en el dominio de una función y construimos su linealización en ese punto, pues entonces la linealización, ¿sí? La linealización aproxima los valores de la función para puntos cercanos al cual construimos esta linealización. Esto es importante, ¿no? La linealización se construye para cada punto en particular. Muy bien. Entonces, siguiente observación. Por otro lado, la diferencial de una función también se construye con respecto a punto específico, un punto x0 y y sub 0. Y la característica que tiene es que la diferencial total aproxima al cambio total en la función para puntos cercanos al cual construimos la diferencial. ¿Sale? Esa es otra cosa que hemos analizado en esta pequeña clase. Número 3. Las aproximaciones lineales o las linealizaciones se usan con mayor frecuencia cuando no hay una fórmula conocida, ¿sí? Como en la situación 1 de las láminas. Entonces, usted puede leer la ecuación o la fórmula de la linealización como una receta que le indica cuáles son los ingredientes, es decir, cuáles son los valores funcionales y derivadas que se necesitan para aproximar la función localmente, ¿sí? Entonces, este comentario es interesante en el sentido de que las aproximaciones lineales se utilizan más frecuentemente cuando no hay una función definida, pero sí se conocen las tasas de cambio suficientes para construirla. ¿Vale? Y como último punto, en cuanto a la susceptibilidad de una función a pequeños cambios en las variables independientes, si hicieron ese ejercicio de intercambiar los valores en la situación 2, entonces se habrán dado cuenta que la regla general es que las funciones son más sensibles a cambios pequeños en las variables que generan derivadas parciales más grandes. ¿Sí? Entonces, esa es la gran conclusión con respecto a la susceptibilidad de funciones, de variación de la función a cambios pequeños en las variables independientes. ¿Okay? Entonces, las derivadas nos indican cuál es la variable que provoca mayor cambio en la función. Bueno, y con esto terminamos. Estén atentos a las indicaciones para que realicen la tarea correspondiente.